Capítulo 46. Los dolores de parto la sorprendieron sola, tal como se sintió en los últimos meses, después de aquella frustrada visita de sus hijos. Ignacio se había mostrado más distante que nunca. Las pocas veces que le dirigía la palabra era para gritarle, y los pocos momentos en que la tocaba era cuando sus puños golpeaban su rostro. No le pegaba en ninguna otra parte del cuerpo porque llevaba en su vientre una nueva vida, un ser que también era parte suya. El ex jardinero estaba esperanzado en tener un hijo varón que fuera su continuación en este mundo. A María le dijeron que su panza redondeada era signo inequívoco de la llegada de una niña. Ella no le dijo nada a su marido. Habría sido una gran decepción para tantas expectativas, para todos los sueños que lo hacían sonreír mientras dormía. Ella deseaba que sonriera igual que cuando estaba despierto. Esa mañana se levantó sin hablar, tomó el desayuno sin ningún gesto, casi por obligación. Luego se fue a controlar a los peones que tenían que cosechar solo los lotes que habían sido seleccionados. A la hora de la salida de aquella casa, María comenzó con fuertes dolores. Rompió la bolsa y sintió las contracciones. Envió a Lucía, la chica que había empleado Ignacio en busca de Hortensia, la comadrona de la zona. En media hora la mujer estuvo presente y comenzó con su tarea. Carmen estaba asustada, pero fue contenida por Lucía, que apenas tenía 11 años, pero para su mirada de niña era una adulta. En la habitación solo quedaron las dos mujeres y la criatura por nacer. Desde afuera se escuchaba la respiración agitada y los quejidos de María. La mujer la alentaba y le daba indicaciones. Lucía le había pedido a Diego, su hermano, que fuera a buscar a Ignacio para avisarle. El chico salió corriendo a toda prisa. Tenía un largo camino porque los peones cosechaban al extremo sur de la plantación, en donde la fruta estaba en su punto justo. Ignacio escuchó al chico, dio rápidas instrucciones a un colaborador y corrió detrás del muchacho. Los kilos de más y el sedentarismo le habían quitado la agilidad de los años mozos. María, mientras tanto, seguía con el trabajo de parto. Doña Hortensia continuaba con su labor. La parturienta por momentos se quedaba sin aire. Cuando recuperaba el aliento, pujaba tratando de coincidir con cada una de las contracciones. Ignacio llegó agitado a la casa y entró directamente a la habitación, de la que salió con la misma velocidad por pedido de la partera. Se ubicó en el comedor. Allí permanecían Lucía y Carmen, quien jugaba pese a los quejidos de la madre. El hombre no pudo sentarse. Caminaba de una punta a la otra, dominada por el nerviosismo. En el interior de la habitación el parto avanzaba por carriles normales. Ignacio soñaba con el momento en que la partera le permitiese ver por primera vez a su hijo. Sería su compañero. Él le enseñaría todo lo que un hombre debe saber de la vida. Le advertiría sobre los errores que no debía cometer, basado en su propia experiencia. Podrían jugar al balompié, ese deporte que tanto le apasionaba. Sería hincha de Racing como el general Perón. Deseaba que fuera zurdo porque eran más elegantes y habilidosos para jugar. Pero también le enseñaría a pegarle la pelota con ambas piernas para ser más completo. De repente, los quejidos se detuvieron y dieron paso al llanto de un bebé. Ignacio detuvo su caminar nervioso. No quiso transponer nuevamente esa puerta sin autorización de la partera. Los segundos pasaron con una lentitud exasperante. El hombre vacilaba, no sabía si esperar o no, hasta que Hortensia abrió la puerta y dijo aquello que Ignacio nunca imaginó. ¡Es una hermosa niña! ¡Don Ignacio! ¡Lo felicito! María esperó en vano que su esposo entrara al cuarto. Él prefirió marcharse nuevamente a continuar con sus quehaceres. Ella confirmó el malestar de su compañero cuando solo entraron a conocer la niña, las mujeres de los alrededores y las esposas de los peones, además de Lucía y Carmen. Ningún hombre
Se atrevió a aparecer en la casa. Todos conocían los celos enfermizos de Ignacio. Los visitantes no entendían la tristeza de María. La bebé era hermosa y por sobre todas las cosas muy sana, según había diagnosticado Hortensia, quien además de ayudar en las apariciones era el telégrafo de los chismes que se generaban en la zona. Su lengua era tan peligrosa que había causado más de una riña y muchas separaciones. Sin embargo, no había partera tan eficaz como ella. Todos y todas solicitaban sus servicios. Cuando María quedó sola, con el pretexto de descansar, lloró amargamente el nuevo desdén de Ignacio. Hacía tiempo que no era el mismo hombre del cual se enamoró. Era como si se hubiera arrepentido de insistir tanto en alcanzar su amor. Ella también había cambiado al notar que él nunca aceptaría a sus hijos. En ese llanto también tenían incidencia las últimas palabras que le había dicho Berta. Mamá, nos cambiaste por un hombre. Ahora sabemos que nos tenemos que arreglar solos. Para ella había sido un gran golpe, en especial porque la niña tenía razones para decirlo. El no saber cómo estaban sus hijos también era una de las preocupaciones. Tenía una certeza: no la estaban pasando bien en la casa de Virginia, y menos con la presencia de ese hombre tan detestable como era Rogelio. Carmen estaba más grande y su madre sufría cada actitud de rechazo por parte de la persona que estaba a su lado. María había comprobado sus primeras sospechas de no aceptación en cada una de las acciones de su marido. Había soñado, al menos para la más pequeña, que Ignacio pudiera transformarse en un verdadero padre. Ella no tenía registro de Nicasio y se notaba que sufría la frialdad del único hombre de la casa. Ese mismo que ahora estaba molesto porque no había nacido un varón después de una espera tensa de 9 meses. Ignacio no regresó de la quinta. Acompañó en el descanso a los peones que comieron sus viandas con voracidad. A varios que no lo conocían bien les llamó la atención que no haya dejado sus pasiones libres por el nacimiento de su hija. Sin embargo, nadie dijo nada. Los que lo conocían sabían que tenía un carácter especial y que, por sobre todas las cosas, era celosísimo de su mujer. Muchos de los peones le tenían lástima a María. Con frecuencia la veían con sus ojos morados por las trompadas que recibían. También sabían que no tenían que intervenir en esas desavenencias matrimoniales. Recordaban a Osvaldo Villagrán, aquel peón tranqueño que se metió en una de esas golpizas. Era un hombre tranquilo y serio que evitaba las pendencias, pero le hirvió la sangre cuando vio al patrón golpeando a su mujer de ese modo. ¡No seas cobarde! ¿Por qué le pegas a un hombre? En ese momento Ignacio dejó de patear a María, que estaba caída en el suelo. El hombre que lo había retado se cuadró y esperó la embestida de Toro, que no tardó en llegar. Lo midió milimétricamente y le puso un puño con fuerza descomunal en el ojo izquierdo. El golpe tumbó al marido golpeador, que se incorporó enseguida por la furia. Volvió a abalanzarse sobre su contendiente, quien nuevamente le aplicó un puñetazo. Esta vez le quebró la nariz, de la cual comenzó a manar abundante sangre. Ignacio tambaleó, se tocó la cara y vio sangre en sus manos y en la camisa, lo que multiplicó su ira. Sin embargo, esta vez trató de ser más cauteloso, pero recibió 2 trompadas más que le partieron el labio inferior y le dañaron el otro ojo. Ya se había juntado mucha gente alrededor, pero nadie intervino. La mayoría de los que presenciaban el castigo por lo que ocurría no se encuadraba en la figura de Perea. Sentía en su interior que se trataba de un acto de justicia. Villagrán había nacido en Choromoro, un poblado del departamento Trancas. Esperó a que Ignacio se levantara una vez más. María, en tanto, era asistida por unas mujeres. Aún no se reponía de las fuertes patadas recibidas. Ignacio intentó aceptar su primer golpe,
pero el tranqueño esquivó la trompada con un quiebre de cintura y le aplicó un golpe en la mandíbula que lo puso a dormir. Ya estirado al suelo, el ocasional rival se acercó y le dijo con voz firme y varonil: ¡renuncio! Ignacio fue auxiliado. Lo llevaron a su cuarto, en donde le hicieron las primeras curaciones. Le ardía la cara cuando le pasaban el algodón con alcohol. Su rostro se había hinchado de manera monstruosa. Los ojos no podían abrirse por la inflamación amolatada que habían causado los tremendos golpes recibidos. En cada dolor que sentía, maldecía al peón que lo había enfrentado de ese modo. Sin embargo, el muy cobarde no prometía venganza, sino que anticipaba que golpearía nuevamente a su mujer. María, a quien también realizaban curaciones en el comedor, temblaba de solo pensar en el castigo que recibiría. Por un buen tiempo, Ignacio no volvió a golpear a su mujer. Había pasado varios días encerrado hasta que se fueron las secuelas de la tunda. Tenía una gran vergüenza por esa golpiza a la que lo habían sometido Villagrán. Ninguno de los testigos de hecho volvieron a ver el choro moreño, pese a que se decía que estaba trabajando en alguna quinta de la zona. También se había hecho correr la versión de una gran advertencia. Afirmaban que si el ex empleado se enteraba de los nuevos maltratos a María, regresaría y lo golpearía con mayor brutalidad. Quizás esa haya sido la razón más poderosa para asegurar algún tiempo sin violencia para esa mujer tan sufrida. Habían pasado muchos meses de ese hecho ocurrido en los primeros momentos del embarazo. María estaba ahora en la cama matrimonial y junto a ella esa niña que al parecer también tenía asegurado el desamor de Ignacio, aunque por sus venas corriera la misma sangre. ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Qué injusticia sufrirán en estos momentos? Me gustaría tenerlos conmigo, como cuando estábamos juntos nos dábamos mañas para vivir. Bertita cuidaba a sus hermanos y Pablo lustraba zapatos para tener más moneditas. ¿Por qué? ¿Por qué me equivoqué tanto? ¿Por qué me fui con este hombre que me hace infeliz? Se preguntaba María mientras esperaba la llegada de Ignacio. Quería confirmar el motivo de su llamativa ausencia, aunque adivinaba que se había molestado por el sexo de la bebé. Ignacio apareció de nuevo a la caída del sol, se bañó y cambió. Luego fue hasta el almacén donde compró una damajuana de viejo tabuén, un vino intomable, del que comenzó a dar cuenta sentado en el comedor. María se levantó como pudo y preparó la cena. Él no le dirigió la palabra en ningún momento. Ella le sirvió la comida. Ignacio devoró todo como si fuera un perro hambriento. Solo le faltó lamer el plato, pero no agradeció el esfuerzo realizado por su esposa. María le dio de comer a Carmen y luego de media hora la acostó. Se sintió humillada por el silencio de su pareja y hasta culpable por no haber podido darle ese hijo varón que tanto anhelaba. Lavó los platos, dio un par de vueltas para ver si su compañero se dignaba reparar en ella. Él siguió ignorándola. Ella optó por acostarse, pero antes amamantó a la niña, a la cual ni siquiera le había elegido un nombre. Estaba asustada porque Ignacio seguía bebiendo. Tenía pánico por algún arranque de furia, tanto que ocultó un cuchillo entre sus ropas y se quedó en la cama. Estuvo despierta esperando que él viniese. La bebé dormía en el Moisés que le habían preparado para Juan Domingo. Tal era el nombre que Ignacio quería ponerle a su primogénito. El hombre no entró, se durmió bebiendo. María lo halló más tarde dormido sobre la mesa. No sabía si despertarlo o no.
Finalmente decidió hacerlo, pero recibió como respuesta una tremenda bofetada que la hizo caer. Un sonido metálico puso en alerta al capataz, que se dio cuenta que ella había dejado caer un cuchillo que llevaba oculto. Eso lo enardeció. «¡Querías matarme!», le gritó mientras la tomaba de los cabellos y le aplicaba golpes de puño. María no tuvo tiempo de nada, ni siquiera de contestarle. Tampoco pudo tomar ese cuchillo que instintivamente había ocultado entre su ropa. Ella no supo cuánto duró la paliza. Perdió el conocimiento luego de ver la suela de las botas de su marido cerca de los ojos. Luego hubo un estallido de estrellas. Después, solo obscuridad. Cuando despertó era de día. Sentía mucho dolor en el cuerpo, le costaba ver. No había nadie alrededor. Había soñado que Berta le extendía la mano y la ayudaba a levantarse, pero eso no ocurrió en la realidad, que la golpeaba más que su marido. A duras penas se puso de pie, caminó hasta la habitación en donde la recién nacida seguía durmiendo. Ignacio no estaba. Carmen dormía. Caminó hasta un espejo y se descubrió de nuevo con un monstruoso rostro. Lloró lo más silenciosamente posible para no despertar a las niñas. No había hijo varón. La última carta había sido jugada, no había futuro juntos. Por primera vez en mucho tiempo tuvo el presentimiento que todo esto terminaría en una tragedia. En Viña la Flor, Berta abrió los ojos. A su lado dormía calentita Maricel, quien se había pasado en la noche a la cama de su hermana mayor. Una vez más se había orinado a causa del frío y el abandono. Berta la cambió en la oscuridad y la abrazó hasta que se durmió. Había amanecido. La niña sacó al fondo el colchón para que el sol hiciese el trabajo de secarlo. Sentía que tenía que cuidar a sus hermanos y ellos la necesitaban cada vez más. Antes de dormirse abrazada a Berta, Maricel había preguntado por su madre. Ella no supo qué contestarle hasta que le dijo: uno de estos días volverá, no te preocupes.